Hola alumnos, nos encontramos nuevamente para hacer una nueva reflexión sobre historia. Esta vez vamos a hablar del 12 de octubre. La idea de esta clase es recordar la efeméride del 12 de octubre y clarificar algunos conceptos sobre esta fecha. Bueno, en primer lugar, ¿qué podemos decir sobre el 12 de octubre como efemérides? Podemos decir que en toda Hispanoamérica e incluso en Estados Unidos se recuerda el día del 12 de octubre por motivos diferentes. En el caso de Estados Unidos, según muchos autores, se incorporó para reconocer la inmigración italiana a los Estados Unidos. Pero de todas maneras, los mismos Estados Unidos también recuerdan el 12 de octubre, bueno, toda Hispanoamérica, y le dan distintos nombres a la efeméride. La mayoría de ellos le dan el día del descubrimiento de América por el 12 de octubre de 1492. Nosotros tenemos un nombre diferente originalmente, que lo impuso un presidente argentino. A mi juicio, el primer verdadero presidente constitucional argentino con todas las letras, porque llegó por el voto popular, por una ley electoral que le permitía un voto realmente prístino, limpio, sin ningún tipo de trampas, sin ningún tipo de fraude electoral, que fue don Hipólito Yrigoyen. Don Hipólito hizo un decreto declarándolo el Día de la Raza, término que hoy ya no suena feo, porque cuando hablamos de raza o escuchamos hablar de raza, nos empezamos a acordar de los nazis, el orgullo racial. Entonces ya medio que es una palabra que suena un poquito feo. Ahora, en el contexto de Yrigoyen, en realidad me parece que estaba bien puesto el nombre, tal vez no el nombre en sí, pero sí el espíritu del nombre, en cuanto a que don Hipólito hacía alusión a la herencia cultural española. Y si hay algo que nos unifica a todos los hispanoamericanos, es justamente que somos hispanos. Somos americanos, pero lo que nos panamericaniza es la hispanidad. Panamericano quiere decir que nos une como americanos a todos, lo que tenemos en común todos los americanos, aparte por supuesto de la geografía, lo que nos panamericaniza es la cultura hispana. Por eso nos llamamos Hispanoamérica. Aunque hoy se habla más de Latinoamérica, queriendo incluir a Brasil, que ciertamente también es una nación importante, que tiene su peso geográfico y poblacional, pero que a mí no me gusta mucho, porque si uno habla de Latinoamérica tendría que incluir, por ejemplo, a Canadá. La mitad de Canadá, o un tercio de Canadá, es de origen francés, porque fue una colonia francesa, y los franceses son latinos, igual que los españoles y que los italianos. Entonces, si hablamos de Hispanoamérica, tendríamos que incluir, de Latinoamérica, tendríamos que incluir a Canadá. Me parece bien usar la palabra Latinoamérica para incluir a Brasil, pero me gusta más el término Hispanoamérica, en el sentido de un panamericanismo hispano, del factor unitivo hispano. Y me parece que por eso Hipólito Yrigoyen acertaba en hablar del Día de la Raza, aunque no con ese término. Por eso yo utilizo otro término que pertenece a un escritor español, don Ramiro de Maeztu, que lo considera, más allá del Día del Descubrimiento de América, que es una fecha geográfica aleatoria, llegó un 12 de octubre. Lo que importa es lo que significó esa llegada del 12 de octubre de los españoles. Entonces, don Ramiro de Maeztu le puso este nombre, el Día de la Hispanidad, de la cultura hispana en América. Bueno, sobre esta identidad hispana en América, hay que decir también que lo más importante es su identidad religiosa, católica, y su herencia romana. Nosotros somos un poquitito romanos por la Iglesia Católica, un poquitito romanos porque España era una nación que fue provincia de Roma, y un poquitito romanos porque los españoles trasladaron todo ese acervo cultural
y religioso, porque la iglesia también tiene su cabeza en Roma, o lo ha tenido casi toda su historia, ¿no es cierto? Eh, eh, la trasladó a América, y entonces por eso también somos un poquito romanos, ¿eh? Tenemos una herencia romana que nos une a ese occidente mediterráneo, podemos decir, a toda Europa, pero sobre todo ese occidente mediterráneo. Sin ir más lejos, el trazado de las ciudades españolas en forma de cuadrículas es una herencia de la forma de trazar ciudades de los romanos, que la trazaban en forma de cardus y decumanus. El cardus eran todas las calles que se ubicaban de norte a sur, y las que se ubicaban de este a oeste eran el decumanus, las que cruzaban. Y en el centro de la ciudad, entre los dos cardus principales y los dos decumanus principales, se hallaba la plaza principal, la plaza del Foro, que nosotros es la plaza mayor, ¿no es cierto?, de las ciudades nuestras, ¿no? Incluso las ciudades que se fundan, que no se fundan, como sería Paraná, que es una ciudad que no fue fundada oficialmente, tomaron esa forma de damero, que se llama, o de cuadrícula de damero, fruto de esa herencia hispano-romana. Bueno, entonces somos, eso es lo que me parece que debería ser el día del 12 de octubre, el día de la hispanidad, aunque por supuesto respetamos que sea el día del descubrimiento, el del respeto a la diversidad cultural, pero también reconozcamos que lo que nos panamericaniza es el hecho de ser hispanos. Somos hermanos hispanoamericanos. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre este encuentro? Bueno, fue un encuentro de dos mundos. También fue un choque entre dos culturas. Mayoritariamente podemos hablar de dos culturas: la hispanidad, todo lo que traían los españoles, y la cultura indígena. Al respecto, con relación al tema de encuentro de culturas distintas, de culturas más avanzadas tecnológicamente cuando se encuentran con otras menos avanzadas tecnológicamente, de culturas que llegan a un grado superlativo de formación con otras más primitivas. Ya hemos hecho un video que los invito a rever o recordar, para no perder demasiado tiempo y que no se haga tan extensa esta exposición, que es sobre el problema del indio, sobre el cual hemos hablado. Cuando hay dos culturas que se chocan, normalmente se acercan y chocan porque por la gran diversidad. Cuando hay culturas muy diversas, esa misma diversidad hace que choquen. En ese choque muchas veces llega una violencia mayor o menor, y en esa violencia, bueno, es lógico que gane la cultura que está más preparada, más avanzada tecnológicamente. El problema es qué ocurre con esa otra cultura y cómo trata la cultura superior, tecnológicamente más avanzada, a la más primitiva, porque entiendo que moralmente aquellos que más saben tienen mayor responsabilidad sobre aquellos que menos saben. ¿Cómo los integramos? ¿Cómo se integra una población que tiene una cultura más primitiva? Porque lo ideal es que se integre, pero ¿qué tiene para aportar si su cultura es más primitiva? Si yo tengo una cultura del hierro y el otro tiene una cultura neolítica, yo no puedo integrarme a la cultura neolítica, porque significaría abandonar un hacha para cortar un árbol y pasarme a un hacha de piedra. Indudablemente el que va a tener que cambiar es el de la cultura neolítica. Tendrá que adoptar el hacha de metal, que significa un avance, un progreso tecnológico, para cortar el árbol. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo integramos? Bueno, habrá elementos culturales que tengan que integrarse a esa cultura más avanzada para respetar de alguna manera la otra cultura que es más primitiva. Pero ¿cómo se hace? Es difícil eso, ¿no? Tratándose de hombres, con todas las falencias que tenemos los hombres, es muy difícil. Bueno, sobre eso trataba un poco el video, que está en la misma plataforma YouTube, se llama El problema del indio, y ahí pueden profundizarlo.
Bueno, siguiendo, para no detenernos demasiado en esto, seguimos con también que es un encuentro de luces y sombras. El encuentro de los españoles con los indios es un encuentro de luces y sombras. ¿Por qué? Porque son hombres. Son hombres los que llegan, son hombres los que están, y donde están los hombres pueden hacer las cosas más elevadas, nos podemos elevar en espíritu como las águilas, o nos podemos revolcar en el chiquero como los chanchos, como los cerdos, ¿no es cierto? El ser humano y un mismo ser humano, ¿eh? No es que hay un ser humano que va destinado al cielo, al ser águila, y otro que va destinado a ser cerdo. No, a lo largo de la vida el ser humano pasa por diferentes instancias, altibajos, caídas, subidas, avances, retrocesos, y siempre está esa, esa bivalencia, esa especie de genio bifronte, de doble cara, como el dios Janos de la antigüedad, que tiene dos caras, una cara que mira al suelo y otra cara que mira a lo elevado. Eso está siempre como metido en nosotros, en la naturaleza del hombre. Entonces, en todo encuentro va a haber luces y va a haber sombras. Eso es real, y cualquiera que quiera interpretar la historia de otra manera se equivoca. La historia no es blanca ni es negra, la historia es gris. La historia es gris. Hablar de una historia como de buenos y malos, hablar de indios buenos, españoles malos, o decir españoles buenos, indios malos, es una historia infantil, es para niños. Los niños son los que, por su falta de experiencia y de conocimiento y de fallar, como los adultos, que nos hacemos más amables con el que yerra con el tiempo porque estamos acostumbrados a nuestros propios errores, cuando reconocemos nuestros propios errores, que es un signo de madurez, el reconocer nuestros propios errores y hacernos cargo de esos errores, es un signo de madurez. El que no reconoce sus errores tiene algo de infantil. Cuando empezamos a reconocer nuestros errores, bueno, somos generalmente más tolerantes con los errores de los demás. El niño no. El niño es capaz de grandes amores y grandes odios. De un momento a otro te quiero, te quiero, te quiero, y al otro momento no te quiero más. No te quiero. ¿Por qué? Porque para el niño todo es blanco o es negro. Con el tiempo la persona va madurando y empieza a ver que la realidad del hombre es de luces y sombras, su propia realidad es de luces y sombras. Entonces, al constatar esa realidad, también si se pone a analizar la historia se da cuenta que la historia no es ni blanca ni negra, la historia es gris. ¿Sí? Ahora, lo que sí podemos discutir, de acá hasta la China, sobre cada uno de los hechos históricos que hayan ocurrido en la historia y que vayan a ocurrir, podemos discutir si es gris claro o gris oscuro. Eso sí lo podemos discutir. Yo sostengo que la leyenda negra, que es el tema principal que quiero hablar con ustedes, o quiero comentarles, es una mentira. Es una mentira desde el vamos, por lo que le acabo de decir. Porque la historia no es ni blanca ni es negra. La historia es gris. Entonces, cuando alguien a mí me dice que existe algo que se llama leyenda negra, yo automáticamente digo, como profesor de historia y como un ser humano que cree tener sentido común, aquí me está metiendo el perro, aquí me están mintiendo. Porque lo que yo sé de historia es que la historia de los hombres y del hombre en particular y de mi persona como hombre es una historia de luces y sombras. Es una historia gris. Mi historia es una historia gris. Como la historia gris de todos los demás. Ahora, yo amablemente, cuando pienso en mi propia historia personal, la pienso como una historia gris clara, casi blanca, blanqueada con cloro, ¿no es cierto? Y tal vez algún enemigo o alguien que no me quiere bien la ve gris oscura, casi negra. Y sí, bueno, si yo me pongo anteojos negros en el oscuro, y bueno, voy a ver todo negro.
Ahora, lo que sí no voy a aceptar es el término leyenda negra. ¿Por qué? Porque la realidad, cualquier realidad histórica, no es blanca ni es negra, es gris. A veces gris clara, a veces gris oscuro. Lo único que yo hago aquí es un llamamiento al sentido común. Después ustedes pueden amablemente disentir conmigo y decir, sí, profesor, tiene razón, pero la leyenda negra es leyenda gris oscura, oscurísima si quieren. Bueno, podemos aceptarlo, a lo mejor, ¿sí? Pero no es negra, ni es blanca, ni es rosa, porque también se habla de la leyenda rosa, una leyenda según la cual los españoles eran todos buenitos, todos rezaban todo el día, iban a misa y todos comulgaban. Bueno, si hubiera sido tan así, todos tan buenitos, no hubiera habido muertos, no hubiera habido nada de lo que se sabe de muchas cosas feas que hacían los españoles en América, ¿no? Que hicieron, ¿no? Cometieron excesos. De hecho, hay un corpus de leyes llamado las leyes de Indias, que eran creo que 7 tomos de varios cientos de páginas con decretos y ordenanzas reales de Carlos V y Felipe II. Carlos V hizo la mayoría de esos decretos y ordenanzas, Felipe II agregó otras, y como el hijo de Carlos V, Felipe, era más ordenado, las ordenó todo en un corpus que se llamaron las leyes de Indias. Bueno, ¿qué nos dice eso? A mí me dice que es una leyenda gris. ¿Por qué? Porque por un lado, si hubo que hacer tantas leyes, es porque hubo muchos abusos. Cuanto más abusos hay, más leyes hay. Fíjense ustedes que a medida que avanza la humanidad, cuanto más leyes se redactan, cuanto más ley positiva, ya hemos hablado alguna vez sobre la ley positiva y la ley natural, cuanto más ley positiva, ley escrita hay, es porque más abusos hay. Hay más gente que busca espacios grises en la ley o espacios donde no está del todo legislado para hacer más. A la responsabilidad institucional. Cuando una nación hace cosas malas como nación, pone leyes para hacer el daño o se abstiene de hacer leyes para que la sociedad haga todo el daño que quiera. Ahora, cuando la institución, la nación, crea dentro de sus instituciones leyes para corregir abusos, entonces estamos hablando de delitos particulares. Delitos particulares generalizados si quieren. Por eso podemos admitir que hace una leyenda gris oscura. Pero es gris. Siempre es gris. ¿Por qué? Porque había leyes que trataban de corregir esos abusos. ¿Sí? Bien. Hecha esta aclaración, que creo que es de sentido común, vamos a ir desglosando algunos aspectos básicos. Uno, ¿qué es una leyenda? Bueno, una leyenda es un relato mitificado, que no es lo mismo que mistificado. Mistificado es meter la mula, es el verso, ¿no es cierto? Mitificado, un relato mítico, mitificado de la realidad histórica. Un ejemplo es la guerra de Troya.
la guerra de Troya, no vamos acá a hablar porque si no el video sería no de 40 minutos sino de 4 horas y nos iríamos de tema, ¿sí? Pero me remito a una película que es bastante reciente y la dan bastante por televisión, así que prácticamente todo el mundo la debe de haber visto, que es la película La Guerra de Troya, creo que se llama, que trabaja este señor todo musculoso que les gusta a las chicas, como es Brad Pitt. Brad Pitt, que hace de Aquiles. Bueno, esa película no es históricamente muy fiel a mí, digamos, como profesor de historia no me gustó mucho. Hay dos películas grandes sobre la guerra de Troya, hay otra peor, no sé, hay otra peor que se hizo en su momento en los años 60, que en su momento fue una gran película, pues se hizo a color y demás, dura como 2 horas 40 o 3 horas, una cosa así, y tiene el inconveniente que en una parte de la batalla aparece un avión. Habían preparado toda la escenografía de la batalla y en el medio de la batalla, cuando ya estaban los extras ya combatiendo con sus espadas de plástico y de madera, aparece un avión cruzando el campo de batalla y bueno, no podían suspender la filmación y en esa época no había la digitalización de las imágenes, así que no lo podían sacar al avión de la pantalla, así que es horrible de ver, ¿no? Cuando uno ve una película en donde en un tiempo, en el 1200 antes de Cristo aparece un avión, es terriblemente mala. Bueno, en comparación con esa, la nueva película, la que trabaja Brad Pitt, está técnicamente mejor lograda. En ese sentido sí, es una linda película, pero a nivel histórico no, a mí personalmente no me gustó para nada. De todas maneras sí sirve como para que ustedes se ubiquen, ¿no? La guerra de Troya, el rapto de Helena, cómo se juntaron todos los aqueos para ir a saquear, los aqueos para ir a saquear a la ciudad de Troya, y seguramente tienen en su mente la imagen de esas murallas enormes que tenía Troya, y cómo los griegos usaron la treta del caballo de madera para poder meter a algunos héroes, un pequeño grupo comando dirigido por Odiseo, el Ulises de la Odisea, porque hay 2 libros atribuidos a Homero, ¿no? 2 historias atribuidas a Homero. Una es la guerra de Troya, que es la Ilíada, y la otra es el regreso de uno de los héroes de Troya, que es Ulises, su Odiseo, a su isla, reino Ítaca. Bueno, el futuro héroe de la Odisea va a ser el que dirige el grupo comando griego, desde el caballo de madera va a abrir las puertas de Troya, los aqueos van a entrar y bueno, va a ser la destrucción de la ciudad. Esa última parte de la destrucción de la ciudad sí me pareció bastante fiel históricamente y por momentos uno siente lo que debió ser la desazón, ¿no? de las muertes, ¿no? Y uno imagina lo que debe de haber sido, hay de los vencidos, como se decía en otra época, ¿no? Lo que eran los vencidos en aquella época donde no había ningún tipo de protección de leyes internacionales. La masacre de los hombres, la esclavitud y violación masiva de las mujeres, los bebés aplastados sucesos contra los muros de la ciudad, la quemazón de toda la ciudad, una cosa terrible, ¿no? Bueno, y vemos la ciudad, y una ciudad inmensa que justamente era tan difícil de capturar que hubo que usar una estratagema, hubo que usar un engaño como era el caballo de Troya para poder invadir la ciudad, porque sus muros eran muy gruesos. Bueno, ¿qué pasó con el tiempo? Schliemann, un investigador, en realidad un hombre que no había estudiado en la universidad, pero que se había formado solo, era como nuestro Sarmiento, era un hombre que aprendía idiomas por su cuenta, un aventurero que se había hecho muy rico, y cuando llegó a ser un hombre poderoso, una fortuna muy poderosa, la dedicó enteramente a la arqueología, una especie de arqueología amateur, pagada con la plata de él, tenía mucha plata del alemán entonces
pudo investigar mucho y descubre la ciudad de Troya, Schliemann. Y Schliemann la descubre mal porque arruinó muchas cosas, destruyó mucho, usó dinamita para excavar, eso en la arqueología está prohibido, todo se hace durante décadas con cepillitos para no romper nada. Bueno, él quería encontrar la ciudad y destruyó más de lo que encontró, ¿no? Pero bueno, reconozcámosle, pobre Schliemann no era arqueólogo profesional. Y además la arqueología en esa época estaba en pañales, todavía la arqueología no tenía la profesionalización que tiene hoy. Pero bueno, lo cierto es que Schliemann descubre la ciudad, descubre que en realidad había 7 o 9 ciudades en total, 2 o 3 prehistóricas y el resto históricas, que se habían edificado en el mismo lugar y fruto de terremotos, guerras, peste, lo que fuese, esas ciudades se destruían o se abandonaban y se volvían a ocupar por nuevos habitantes entre 7 y 9 veces a lo largo de la historia, y por eso quedó con forma de colina. Sospechosamente cuadrangular la colina, por eso cuando él vio esa colina dijo, esta colina no es fruto de la naturaleza, porque la naturaleza no hace colinas cuadradas. Esta colina es una colina que es una ciudad. Y justamente eran los restos de ciudad. Lo que pasa es que esas ciudades se hacían mayormente con adobes, con ladrillos de barro secado al sol. Entonces con el tiempo la lluvia los destruía, los muros, y los volvía a la naturaleza. Los edificios de adobe son biodegradables. Pero para que los edificios de adobe funcionen bien como murallas, primero hay que hacerle una base de piedra, que es lo que queda finalmente con el tiempo. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó? Se fueron haciendo ciudad sobre ciudad sobre ciudad hasta que se formó una colina sospechosamente cuadrangular. Cuentan que Schliemann, la última prueba que hizo antes de excavar es recorrerla alrededor corriendo, y corrió alrededor de la colina y pudo correr 7 veces alrededor de la colina hasta que se cansó. Y eso le hizo acordar que la Ilíada decía que Aquiles persiguió a Héctor, eso está en la película, persiguió a Héctor, aunque en la película aparecen carros de guerra, ¿no? Pero bueno, lo persiguió corriendo alrededor de la ciudad 7 veces hasta que Héctor se cansó y Aquiles ahí le lanzó una jabalina y lo mató. Lo atravesó como churrasco de croto al pobre Héctor y lo mató. Bueno, aunque en la película hay más combate, más despliegue de espadas y demás, ¿no? Bueno, pero entonces dijo, bueno, esta sí puede ser la ciudad, porque es una colina chiquita, lo suficientemente chiquita como para dar vuelta varias veces y cansarse a la 7ª vez que yo doy la vuelta, ¿no? Bueno, y ahí nos encontramos con el tema de la leyenda y la historia. ¿La guerra de Troya existió? Sí. ¿Cómo fue mitificada? En la leyenda de la guerra de Troya. ¿Y qué implica la leyenda de la ciudad de Troya? Que era una enorme ciudad con millones de habitantes, con muros gruesísimos, súper altos. Bueno, nada de eso es así. Hoy se sabe que la ciudadela de Troya era un espacio de unos entre 90 y 100 metros cuadrados, o sea que era el tamaño de una manzana. Esa era la ciudad de Troya, la ciudad fortificada era de una manzana. Y después tenía un terreno donde vivía la población más pobre, que habitaba a la vera, a la parte baja de la ciudad, y que estaba rodeada por un foso, por una especie de zanja grande, y la tierra extraída metida para el lado de adentro formando un terraplén, que era una pequeña protección para la población pobre. Pequeña protección que servía para dos cosas, o para huir y irse a otro lado si había una guerra, o para algunos afortunados huir hasta la ciudad y meterse adentro de la ciudadela, en realidad, ciudad más chiquita que dice ciudadela, en donde vivían los ricos, ¿sí? Pero no creo que los ricos hayan dejado entrar a demasiada gente pobre porque había que darle de comer. Y esos, los que quedaron en la ciudadela, son los que probablemente protagonizaron el asedio de la guerra de Troya. Pero habrán sido unos pocos cientos de personas
que estaban amontonadas como perejil en maceta en una manzana de extensión. ¿Sí? Ahora, para la época en que se primero relató, porque durante varios cientos de años la Ilíada se relató oralmente, los aedos o meturgemanes de la época, que eran algo así como nuestros payadores, contaban la historia de memoria y la transmitían a discípulos que con el tiempo las transmitían a discípulos siempre de memoria, hasta que un tirano griego decidió que había que escribirlo, empezó a darse cuenta que mucha gente ya no escuchaba las historias de los meturgemanes o payadores, le digo yo, para usar un término criollo, y dijo, no vaya a ser que esa historia se pierda. Entonces agarró y contrató unos cuantos escribientes, contrató varios de estos meturgemanes y los hizo recitar y que copiaran los textos, ¿no? Y se escribieron y quedaron, gracias a eso quedaron, ¿no? Después se fue perdiendo la costumbre de la transmisión oral de memoria, que no era como el teléfono roto. A mí me cuentan una historia y yo la cuento más o menos parecida y el otro la cuenta más o menos parecida como la que se contaron. No, se contaban de memoria, se decían de memoria, exactamente. Por eso muchos datos son fidedignos. La forma que combatían, las armaduras, por ejemplo, en los relatos de la Ilíada hablaban de la forma de las armaduras y la gente creía que eran inventos, pero después se encontraron armaduras, cascos, espadas, que respondían a lo que exactamente había dicho Homero. Eso quiere decir que había mucha fidelidad en muchos de los relatos. Lo que ocurre es que se veían con los ojos de aquella época. En una época en donde la gente vivía en chozas de barro, una ciudad con muros de barro, pero con bases de piedra, y que tuviera muros gruesos, bueno, caramba, era algo que llamaba la atención a la gente común. Y no es de extrañar que ellos la vieran como una gran ciudad, porque para la época era una gran ciudad, ¿sí? Entonces, la leyenda es un relato mitificado de la realidad. La realidad existió, la guerra de Troya existió, pero las murallas no eran tan gigantescas como las imaginamos. ¿Está? Aunque los relatores no mentían, para ellos eran una gran ciudad. ¿Sí? Pero una cosa es lo que ellos decían y lo que ellos imaginaban o entendían por gran ciudad y lo que nosotros entendemos o imaginamos por una gran ciudad. Por eso la imagen de la película Troya, de la guerra de Troya, ustedes van a ver unas murallas gigantescas, porque es como nosotros nos imaginamos la descripción de las murallas que relata Homero en su Ilíada. Y otros relatos más que juntos, son unos 5 textos que hacen a la guerra de Troya. La Ilíada en realidad son 5 días de una guerra de 10 años. 5 días de una guerra de 10 años. Pasemos entonces, digamos esto, la leyenda es una realidad mitificada. Bueno, en el caso de la leyenda negra también. La leyenda negra, ya sabemos desde el nombre que no puede ser cierta, porque es negra. Si fuera leyenda gris, bueno. Y segundo, sabemos que es leyenda, sabemos que sobre una realidad muchas cosas se agrandaron. Se agrandaron y con el tiempo se hicieron cada vez más y más y más y más grandes. Bueno, vamos a ir viendo esos aspectos también. ¿Quién inventó la leyenda negra? Porque alguien la tiene que haber inventado. Como decíamos, bueno, la leyenda de la guerra de Troya, bueno, la atribuida a Homero, no se sabe si él fue Homero, seguramente no Homero Simpson, Homero el aedo griego, Homero la habrá recibido de alguien anteriormente. Bueno, en el caso de la leyenda negra tenemos más posibilidades de saber los autores. ¿Por qué? Porque es una leyenda escrita y sabemos quién la escribió. Bueno, los primeros relatores de la leyenda negra sabemos quién la inventaron, y la inventaron los ingleses y los protestantes en general, protestantes alemanes, protestantes suizos, suizos franceses e ingleses, pero fundamentalmente los ingleses. Los ingleses son los inventores de la leyenda negra. Y después vamos a ver por qué. Vamos a ver, digamos, quién dice esto, qué pruebas tiene el profesor para decir que los ingleses son los autores de la leyenda negra. Bueno, primero vamos a ver las razones. Las razones son religiosas, estoy leyendo un poco los textos,
aunque le quita frescura al relato, porque es un tema bastante complejo. Son religiosas. Los protestantes estaban en guerra religiosa con la Iglesia Católica. En aquella época se decía: un pueblo, un rey, una religión. Si un rey se cambiaba de religión, el pueblo tenía que cambiar de religión, porque si no, no iba a haber unidad. La religión era un factor unitivo de las naciones. No era una práctica privada de la gente como ahora la vemos. Nuestra ciudad es una ciudad laical, en donde la religión, bueno, cada uno si quiere practica su religión, sus cosas. Incluso podemos pasar años en un trabajo y no saber si algún compañero de trabajo tiene una religión o no, si es practicante, si cree en algo o no cree. ¿Sí? Pero en aquella época no. En la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, se entendía que la religión era lo más importante. Lo más importante, el factor unitivo más importante. Por eso se hablaba de que un factor de unidad era tan importante la religión que se hablaba de un pueblo, un rey, una religión. Por eso cuando un rey decidía cambiar de religión, bueno, empezaba el problema, porque los habitantes tenían que cambiar de religión, o irse, o pelearse con los otros habitantes que querían seguir la religión del rey. Cuando Enrique VIII decide, para poder divorciarse y casarse con Anne Boleyn o Ana Bolena, y tapar un embarazo, porque ya la había dejado embarazada a la chica, entonces quería divorciarse, la iglesia no le dio el divorcio, bueno, se hizo una religión aparte por su cuenta, y bueno, si él cambió, todos tenían que cambiar de religión. Y bueno, y en ese cambio de religión hubo guerra, primero en Inglaterra, no mucha, porque hubo más que guerra, mártires de la causa católica, y luego, bueno, Inglaterra se alió con los protestantes de Europa en contra de las naciones católicas, y España siempre fue fiel a la Iglesia Católica. Entonces, primero era una guerra religiosa. Política, ¿por qué? Y porque España era un imperio enorme. En uno de los videos, dos de los videos que les mandé, habla de España, la primera globalización. Y tal era así. Se decía que España era un reino tan grande que nunca se ocultaba el sol, porque donde se estaba ocultando en España ya estaba surgiendo en Filipinas. Porque siempre nos imaginamos España, América, pero España tenía mucho más dominios. ¿Sí? Tenía dominios en América, primero en la misma Europa. Carlos V era un rey que tenía dos nombres, Carlos V, Carlos I. Él se llamaba Carlos I en España, porque fue el primer rey Carlos en España, pero en los otros países de europeos se llamaba Carlos V, porque había gobernado otros reyes Carlos, los territorios que gobernaba Carlos I, pero en otros países. Entonces, él en España era Carlos I, pero en Alemania, en la actual Holanda, en gran parte de Bélgica, en algunos territorios franceses, en el norte de Italia, en la isla de Sicilia, eran todos territorios españoles, y había habido ya otros territorios alemanes que habían pertenecido al Sacro Imperio Romano Germánico, y donde había habido otros reyes Carlos, 4 reyes anteriores. Entonces en esos países era Carlos V, salvo en algunos territorios de Italia que pertenecían a la corona de Aragón, en donde él se llamaba Carlos I, pero era rey Carlos I o Carlos V. Entonces ya en Europa de por sí tenía 2/3 de la Europa occidental eran propiedad del rey Carlos. Y después América. Pero no paraba ahí la cosa, porque los españoles siguieron y conquistaron territorios en Filipinas y en islas perdidas en el Pacífico, como la isla de Guam, por ejemplo. La mayoría de la población actual de Guam es una población en las Islas Marianas. Guam es la isla principal y la isla capital de las Marianas. Son unas islas perdidas, que por lo único que son famosas en la historia son porque a las fosas submarinas son de 9.900 metros de profundidad, son una de las más profundas del mar, y nada más, unas islas perdidas en el medio del Pacífico, y por algunos pequeños combates en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses. Después no tiene otra historia la isla de Guam, pero aún hoy la población de Guam sigue siendo española o hispanohablante, aunque muy cambiada por la presencia norteamericana.
¿Por qué? Porque a partir de 1898, en una guerra que tuvo España con Estados Unidos, guerra que provocó Estados Unidos para quitarle los territorios que le quedaban en algunos lugares a España, entre ellos Cuba, en donde se quedaron con una zona que se llama la base de Guantánamo, donde hoy se tortura a los prisioneros, porque los norteamericanos son los campeones de la libertad, pero tienen una base militar en Guantánamo, y como es zona cubana, no es norteamericana, ahí sí pueden torturar, y hacen torturas químicas, psicológicas. No lo torturan a la vieja usanza con hierros al rojo, pero hacen torturas sensoriales, le tapan los oídos, le tapan los ojos, le dan de comer con una manguerita bebidas, comidas líquidas nada más, o incluso si no quieren comer, o para que no puedan comer, le dan de comer por la zona rectal, ¿no? Los obligan a comer por zona rectal, vía sonda, vía enema, digamos, a la persona, y la tienen ahí hasta que le hacen un lavado de cerebro. Eso es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos le hizo la guerra a los españoles para quitarle muchos territorios, y entre ellos le quitó a Filipinas. Bueno, España fue el primer país de globalización, fue un imperio global. Alguna vez también hablamos de la distinción entre imperio e imperialismo. Yo, que considero que la historia española es gris clara, veo a España como un imperio. Los que ven a España negra, como los de descendencia negra, ven a España como un imperialismo. La diferencia entre imperio e imperialismo es que, o mejor, empecemos por los parecidos. El parecido de un imperio y un imperialismo es el dominio de un territorio fuera de las fronteras nacionales. Ahora, eso es lo parecido entre imperio e imperialismo. La diferencia es que el imperio quita, pero también da. Y los imperialismos quitan, pero no dan nada, o no dan casi nada. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de Grecia y Alejandro Magno, hablamos en general, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que Grecia, los dominios de Alejandro de Macedonia, los dominios griegos, son un imperio. ¿Por qué? Porque llevaron toda la cultura griega a los territorios dominados. Los romanos dominaron muchos territorios, muchas veces con violencia, de muy mala manera, pero en general los historiadores ven tan grandiosos los avances culturales de los romanos que normalmente hablan de la palabra imperio romano. En cambio, cuando hablamos de los ingleses, mucha gente habla del imperialismo británico. ¿Por qué? Porque los ingleses dominaban territorios fuera de sus territorios, pero le sacaban el jugo y no daban nada a cambio. Un ejemplo típico que se utiliza es el tema de la fundación de universidades. Los ingleses tuvieron 300 años en Estados Unidos y no fundaron una sola universidad. En cambio, los españoles estuvieron 350 años y fundaron cientos de universidades. Entonces, ahí hay una diferencia clara. Aquellos que solamente desean dominar no educan a los dominados. ¿Por qué? Porque si los educo, más fácil va a ser que se independicen. En cambio, los países que no buscan dominar de mala manera, educan a los dominados porque los consideran parte de su imperio. Eso propició que la mayoría de nuestros héroes patrios hayan sido gente con título universitario. Si ustedes se ponen a mirar los héroes de la independencia argentina, la mayoría tenían título universitario. Y si miran los héroes de la independencia norteamericana, ninguno tenía más allá de la escuela primaria. ¿Por qué? Porque eran brutos, porque habían repetido. No es que no habían repetido, querían aprender, y muchos de ellos eran muy cultos, pero eran cultos por lecturas personales, por autodisciplina, no porque fueran a la escuela. Y no iban a la escuela porque no había universidad. A veces había alguna especie de escuela primaria con pretensiones, como fue la antigua Harvard, que un alumno un día me vino y me dijo, no, ya en el siglo XVII Harvard funcionaba. No, Harvard era una escuela primaria en donde un reverendo es un sacerdote, nosotros decimos reverenda, porquería de persona, no, reverendo es un religioso, un pastor, donó una copiosa biblioteca
y esos chicos se pudieron formar de una manera mucho más sobresaliente que otros chicos de las colonias americanas. Ese es el origen de Harvard, pero no es una universidad, era una escuela con pretensiones de escuela de estudios superiores, no se dijeron una escuela secundaria, porque tenía una gran biblioteca y maestros muy eficientes y responsables que buscaban que esos alumnos se formaran aprovechando esa gran cantidad de libros donados, ¿no? A los cuales se fueron agregando más con el tiempo, y después sí, una vez que vino la independencia, las autoridades norteamericanas la vieron como la primer candidata para ser una verdadera universidad. Y ahí se funda oficialmente la Universidad de Harvard, tan famosa y tan prestigiosa, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que los norteamericanos sean ignorantes, nada. No eran universitarios porque los ingleses no lo dejaban. Ahí tienen un ejemplo de imperialismo craso y llano. Los españoles se llevaron muchas riquezas de América, pero también trajeron esa cultura. Bueno, entonces, para no hacer demasiado largo este relato, vamos a decir que quienes dicen que los españoles no eran tan malos. Los españoles, y sí, desde luego, de hecho, hay una película que está por salir pronto en donde los españoles refutan muchas cosas de la leyenda negra. Pero los primeros en refutar la leyenda negra no fueron los españoles, fueron los ingleses. Los ingleses, a partir del siglo XIX, empezaron a tener muchos, ingleses y norteamericanos, empezaron a tener muchos historiadores que aman la verdad histórica, y que empezaron a decir, bueno, no es todo cierto, hay muchas cosas que son ciertas, pero muchas son exageraciones, fruto de la guerra, fruto de la religión, y también, ¿por qué no?, de la envidia de los anglosajones, de que un pequeño grupúsculo de morochones peludos y peticitos dominaran semejante imperio, y ellos tan altos, rubios y de ojos azules, amontonados como perejil en maceta en las Islas Británicas, ¿no es cierto? Después se les fue un poco el complejo cuando España perdió muchas de sus colonias y ellos a su vez descubrieron Australia y Nueva Zelanda. Entonces, bueno, hubo una reivindicación histórica, nosotros también somos exploradores y demás, bueno, y poco se les fue el complejo. Pero durante muchos años ellos veían que un puñado no de españoles, sino de castellanos, eran españoles, sí, pero de una pequeña región, de una sola provincia de España, conquistaron toda la América española. En muchas regiones de Centroamérica a la gente de raza blanca no le dicen blanco, le dicen castellanos, ni siquiera le dicen españoles, castellanos. ¿Por qué? Porque los primeros conquistadores venían de España, pero de una sola región chiquitita de España, que es Castilla. Bueno, entonces los mismos ingleses se los llaman revisionistas, gente que estudia la historia, la revé y dice, bueno, muchas de esas cosas no son ciertas. Uno de ellos es Loomis. Es Loomis, que yo le mandé el video para que lo vieran. Y en cuanto al tema, se nos va yendo mucho el tiempo, así que voy a tratar de resumir lo más posible, sobre los ejes centrales son el oro y el genocidio. El oro, los españoles buscaban oro y mataron a todos los indios. Eso es lo principal para ellos. Bueno, con respecto al oro, hay que decir que ¿por qué querían oro y para qué? Bueno, primero los europeos venían para algo. En principio para buscar las especias. En aquella época las especias valían lo mismo que el oro. El azafrán, la pimienta, valía lo mismo que el oro. Entonces buscaban la India. Colón lo que buscaba no era llegar a América, se encontró con América. Y murió creyendo que América, que él había descubierto, eran islas que estaban antes de llegar a la India. Nunca pensó ni aceptó que hubiera un continente. De ahí que otro después, italiano, hicieran mapas de los territorios de América, Américo Vespucio, y quedaran las tierras de Américo, como se popularizaron, y así quedó el nombre América, pero no deberíamos llamar Colombia, en rigor de verdad o de justicia, por el descubridor. Bueno, la cosa es que América, los españoles venían a buscar esa especie y se encontraron con América. Y una vez que vieron que era un continente y que no había las especias que ellos buscaban, sí vieron que había oro y buscaban oro. Sí, ¿cómo no van a buscar oro? Todos los europeos buscaban oro, buscaban riqueza. La gente, el mundo se mueve por la riqueza. El tema es que ¿por qué buscaban el oro y para qué?
Los españoles buscaban primero para su enriquecimiento personal, pero también hay que decir que en qué gastaron el oro. Los españoles hoy son una nación, no es una nación muy rica, es una de las más pobres de Europa. ¿Por qué? Si recibió tanto oro, porque se lo gastó. Y algunos veces se lo malgastó. Los españoles gastaban el oro sobre todo en las guerras religiosas. Hubo grandes guerras religiosas y la principal potencia militar contra los protestantes era España, y contra los turcos, contra los musulmanes, era España. Y usó mucho de ese oro y de esa plata para sus guerras, que también eran para sostener sus dominios, que él engrandecían el orgullo de España. Y en cuanto al español particular, muchos de los españoles que vinieron, sobre todo los castellanos, eran gente de, podemos decir, de un escalón más bajo de la población española. Eran gente de los segundones, que se llamaban, o sea, hijos de nobles que no podían, heredaban el apellido pero no las casas, porque en aquella época los que heredaban la casa familiar eran el hijo mayor. Y entonces los hijos menores heredaban el apellido pero nada más, y quedaban a la buena de Dios o a la buena voluntad del hermano mayor, que cómo iban a vivir el resto de sus días. Entonces, si no querían estar sometidos al hermano mayor, la única manera era buscar mundo. Era buscar una manera de avanzar. Y América les dio esa posibilidad, la posibilidad de buscar provecho, y además a mucha gente que ni tenía apellido, como era el caso de Pizarro. Pizarro era hijo natural, era un chico, digamos, que en España criaba cerdos, que no tenía muchas perspectivas de futuro, y bueno, veía un futuro de riqueza en América, y llegó y tuvo dos etapas de riqueza. La primera etapa de riqueza la que hizo su fortuna en Centroamérica como capitán de soldados, llegó a capitán y se hizo criador de chanchos, pero en masa, ¿no? Tenía, es decir, cuando era campesino tenía un 4 o 5 chanchos, y en Panamá tenía miles de chanchos, ¿no? Pero no le bastaba. Por eso, con más de 55, casi 60 años de edad, se embarcó en una nueva expedición, descubre Perú y se apodera del Perú, y ahí ya con cerca de 70 años termina gobernando ese territorio. Porque un hombre ya de avanzada edad, que era rico ya y que ya tenía todo, quiso conquistar el Perú, porque quería el apellido. Él firmaba en América como Pizarro, porque él sabía que su papá era Pizarro de apellido. Entonces firmaba Pizarro, pero ilegalmente. Y los hermanos legítimos, los medio hermanos legítimos españoles, se habían enterado que había un hijo bastardo que allá en Panamá firmaba con el apellido y lo odiaban, ¿sí? Y entonces él, que criaba chanchos, ese que criaba chanchos, sí, pero ahora tiene muchos chanchos, sí, pero sigue siendo un criador de chanchos. Entonces él se fue a Perú, conquistó el imperio de los incas, se fue con una fortuna a la casa, viajó hasta su casa en España. Cuando golpeó la puerta y los hermanos salieron a matarlo, los medios hermanos, les presentó una bolsa gigante de oro y de plata a cada uno, y les compró el apellido. Y se los trajo a todos, ahora amigos de él, ¿no? Poderoso caballero de don dinero, decía Quevedo, los trajo de hermanos ya reconocidos a América. Entonces imagínense lo que era para él, de ser un bastardo a ser reconocido, y que los hermanos quedaran bajo la potestad de él. Él era el jefe ahora. Entonces, para los españoles el oro representaba más que el bienestar, representaba la grandeza, la gloria. Entonces, eso también son aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Eso no los hace más buenos ni más malos a los españoles, pero los hace más naturales, los hace más humanos, me parece a mí, de interpretar. Con respecto al genocidio, al llamado genocidio es cuando se mata a un pueblo. Y cuando se mata a un pueblo, cuando una nación, cuando las autoridades de una nación deciden matar a un pueblo. No se puede ejercer un genocidio individual. Yo, ser humano, no puedo hacer un genocidio y matar a otro pueblo. Un pueblo mata a otro pueblo. Un homicidio es un hombre que mata a otro hombre. Un genocidio es un pueblo que mata a otro pueblo.
Un genocidio solo se da cuando las instituciones de un país, por escrito, deciden el exterminio de otra nación. ¿Sí? Los españoles no hicieron eso. Los españoles trataron de proteger a los indios, las instituciones españolas, las leyes de Indias, de las cuales ya hablé hasta sobradamente en este video, que debería ser más corto. Las leyes de Indias sobreabundaban de legislaciones protegiendo a los indios, con lo cual quiere decir que había abusos, pero que se trataba de corregirlos. Entonces no se puede hablar de genocidio, sí se puede hablar de muchas muertes de indios. Ahora, ¿por qué se dieron esas muertes? Hay 4 razones. Una, las armas. Las armas españolas eran superiores indudablemente a las de los indios. Se habla mucho de la pólvora, pero en realidad las armas que más mataron a los indios eran las armas blancas españolas, sobre todo las espadas. Cuando yo empecé a dar clases me resultaba muy difícil explicarle esto a los alumnos, el hecho de que las espadas fueran tan mortíferas, hasta que vino en mi ayuda la tecnología moderna y el canal History. Canal History da un programa que se llama, que es sobre forjas, sobre herreros, no me acuerdo el nombre, bueno, es un programa sobre herreros, lo dan los lunes y los martes, creo, en donde hacen competencia de herrería. Y al final del programa quedan 2 participantes que tienen que hacer una espada. Hacer una espada persa, una espada romana, una espada española, etcétera, ¿no? Y tienen que hacer una espada en una semana y les hacen pruebas de tormento. Pruebas de tormento quiere decir pruebas las cuales la espada está destinada prácticamente a romperse. La espada que no se rompe es la que gana. Bueno, y ahí en esos programas ustedes van a poder ver, los pueden buscar en YouTube, también hay muchos programas grabados. Desafío sobre fuego se llama el programa. Busquen esos capítulos y van a ver que las espadas de aquella época, las del siglo XV, eran capaces de cortar un cerdo. Ustedes van a ver en algunas grabaciones que de un buen espadazo se podía cortar un cerdo por la mitad. Si se lo buscaba la parte más de carne y solamente tenía el hueso de la columna, se lo puede cortar de un solo espadazo, cortar en 2. Si se puede cortar un cerdo en 2 de un solo espadazo, un ser humano también. Entonces las espadas españolas eran realmente mortíferas, y las armas de fuego cumplían más bien una función más bien de asustar a los indios, pero no eran tan eficaces. Es más, eran más eficaces los arcos y la flecha de los indios que las armas, los arcabuces. El arcabuz ciertamente era más potente, pero en el tiempo que un español cargaba o disparaba un arcabuz, que era un tiro cada 2 minutos, 2 minutos se tardaba en cargar un arcabuz, el arquero indio podía disparar 24 flechas, 12 flechas por minuto, puede disparar un buen arquero. Así que imagínense ustedes que la capacidad de flecha de los indios era inmensa. Está bien que los españoles tenían una ventaja también, tenían armaduras o tenían chaquetones acolchados que los protegían de las flechas. Además tenían flechas envenenadas, en muchas zonas tenían flechas envenenadas que con solo rozar la piel de la cara, las manos, podían matar a una persona. Así que los mayores elementos fueron las armas, pero no se puede pensar que los españoles solo a golpe de espada mataron a millones y millones y millones de indios. Bueno, el otro tema es que las guerras de los indios, los mismos indios tenían guerras entre ellos. Una cosa que no se cuenta es que los indígenas americanos eran muy violentos, realmente muy violentos, porque muchos eran parte de culturas primitivas y a veces sus religiones los impulsaban a la guerra. Los aztecas, por ejemplo, en tiempos de guerra mataban como cualquier otro pueblo de guerrero indígena, pero en épocas de paz también iban a la guerra. Todos los años iban a las guerras floridas. La guerra florida era como una especie de guerra, un simulacro de guerra, en donde se combatía con armas con poco filo, cuchillos, espadas con poca filo, con poca punta, y lo que se buscaba no era matar a los enemigos, sino capturarlos. ¿Capturarlos para qué? Para matarlos, sí, pero para matarlos después, todos juntos en las pirámides. ¿Cómo los mataban? Eso lo pueden ver en la película Apocalipto, donde se le ponen a la gente en un pilar, se los
abre el pecho y el sacerdote le saca el corazón. Bueno, ellos necesitaban todos los años sacrificar un determinado número de indígenas para el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, que el dios de la lluvia, que les traía el agua para el maíz, para los cultivos del maíz, y entonces, bueno, tenían que capturar prisioneros. Y entonces iban a la guerra, una guerra que se llamaba Florida, porque no era una guerra con motivos de conquista, sino solamente para recolectar prisioneros para los sacrificios humanos. Y los aztecas eran la cultura más avanzada de Centroamérica. Imagínense lo que habrán sido los otros. Si así eran los aztecas, imagínense lo violentos que habrán sido los otros, que eran más primitivos todavía que los aztecas. Y muchos de esos pueblos eran enemigos feroces de los aztecas. Por eso cuando llegaron los españoles, muchos indios, como los de Tlaxcala, se aliaron con los españoles en contra de los indios. ¿Sí? Eso también, porque así como una leyenda rosa española, también una leyenda rosa indígena, en la cual todos los indios eran buenitos, nunca se mataban, todos eran amigos. No, en América había mucha violencia también, de la cual probablemente eran bastante inocentes los indígenas por su primitivismo, pero había mucha violencia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por último, los muertos. ¿Hubo muchos muertos? Sí. Se sabe que en los primeros años de la conquista disminuyó mucho la población americana. ¿Cuál es el motivo? Está a la vista, nos rodea una pandemia, las pandemias. ¿Sí? Los europeos trajeron a América muchas enfermedades para las cuales los americanos no estaban preparados. Y los españoles se contagiaron en España algunas enfermedades que las llevaron a Europa porque ellos no estaban preparados. Es el caso de la sífilis. Hoy está prácticamente probado que la sífilis, que en América afectaba pero no significativamente a la población, en Europa hizo estragos. ¿Por qué? Porque muchos soldados españoles se contagiaron la sífilis en América, fueron a Europa, se contrataron a los ejércitos españoles, los ejércitos españoles, los primeros destacamentos estaban en España, en Italia, y en Italia había una gran familia de comerciantes, los Medici, que tenía prostíbulos en toda Europa. Y a las chicas las iba cambiando, como cambiaba de cara, digamos, de prostitutas en los 10 puertos más importantes donde tenían sus establecimientos comerciales, y entonces las mujeres que estaban embarazadas en Sicilia y en Nápoles, después iban pasando a los demás puertos europeos donde tenían casas comerciales los Medici, y contagiaron a toda Europa de esa enfermedad con mucho menos grave cantidad de muerte que otras enfermedades, porque es una enfermedad de transmisión sexual de la cual se libran aquellos que no andan haciendo macanas sexuales, ¿no es cierto? Pero igual, murió mucha gente y quedó mucha gente enferma de sífilis por culpa de esa enfermedad americana. Bueno, y al revés pasó con la viruela. La viruela era una enfermedad que mataba a mucha gente en Europa, pero para la cual los europeos estaban bastante preparados. Bueno, en América hizo estragos. Y otras enfermedades que eran menores en Europa, como por ejemplo el sarampión, en los indios era terrible. Tribus enteras que morían por el sarampión. Entonces, en otra época a mí me resultaba muy difícil explicar esto de las pandemias, y lo explicaba con la gripe española. La gripe española, a fines de la Primera Guerra Mundial, murió mucha gente, pero la gente no entendía porque no sabía de historia. Ahora es mucho más fácil entenderlo. Las pestes, la capacidad de muerte que tienen las pestes es enorme. Y cuando hay una población que no tiene defensas, es mortífera. Entonces, la leyenda negra sobre el genocidio español en América es una mentira. Es un mito, una mitificación de la realidad. ¿Sí? Por eso una leyenda y negra, ¿no? Yo digo que leyenda gris oscura. Ustedes dirán, fruto de sus investigaciones, porque yo no pretendo que ustedes crean al pie de la letra todo lo que yo digo, pero fruto de sus investigaciones yo creo que ustedes podrán llegar a otras conclusiones, que puede ser que los españoles hayan sido una leyenda gris oscura. Bueno, también, si ustedes me traen las pruebas, o aunque no me las traigan, si ustedes quieren creer que es una leyenda gris oscura, bueno, pero déjenme por lo menos disentir en algo. Negra no pudo ser. ¿Sí? Y hay elementos para probar de que muchas cosas están tergiversadas. Bueno,
Dicho esto, y agradeciéndole su paciencia por este largo tiempo de exposición, me despido y espero que le hayan sacado provecho de todo lo que hemos hablado. Hasta luego.